Hay prácticas médicas que por décadas han sido la norma, sobre todo cuando hablamos de los pacientes más vulnerables. Son como pilares intocables de los cuidados intensivos. Pero, ¿qué pasaría si una de esas prácticas, aceptada por generaciones, de repente se pusiera completamente en duda? Hoy vamos a analizar por qué, en el cuidado de los bebés más frágiles del mundo, la nueva respuesta podría ser increíblemente hacer menos y no más. Miren esta radiografía. Es la imagen de los pulmones de un bebé prematuro. A veces se le llama pulmón blanco. Por años, la comunidad médica pensó que una afección cardíaca muy común contribuía a esto y que, claro, tratarla era la solución. Pero la evidencia más reciente nos pone frente a una pregunta súper incómoda. ¿Y si el tratamiento no solo no estuviera ayudando, sino que de hecho pudiera ser parte del problema? Bueno, para entender este giro de 180 grados, primero tenemos que ir al origen del dilema. Un dilema que los médicos han enfrentado por generaciones. El paciente diminuto y eso que comúnmente se describe como un agujerito en el corazón. El nombre técnico es ductus arterioso persistente, o DAP para abreviar. Es básicamente un vaso sanguíneo que conecta las dos arterias más grandes del corazón. Ojo, dentro del útero es fundamental para que el feto respire y se alimente. El tema es que después de nacer se tiene que cerrar. Pero en los bebés prematuros muchísimas veces se queda abierto. Estas imágenes de ultrasonido lo muestran perfecto. Se ve clarísimo cómo la sangre fluye, pero en la dirección incorrecta a través de ese ductus que no se cerró. En lugar de ir hacia el cuerpo, se desvía y vuelve a los pulmones. Esto genera lo que se conoce como un efecto de robo. La sangre literalmente es robada del resto de los órganos para inundar unos pulmones que ya de por sí son súper frágiles. Y claro, esto nos lleva a la lógica que dominó por décadas. Es que, si lo pensamos desde la fisiología, la razón era contundente. Parecía obvio, ¿no? Este ductus abierto que inunda los pulmones y le quita sangre a los órganos tenía que ser la causa directa de un montón de problemas graves. En el papel, la lógica era impecable. Pero, como vamos a ver, estaba fundamentalmente incompleta. Entonces, con esa lógica tan clara, el manual de acción era uno solo. Había que intervenir y cerrar ese ductus. La creencia era que arreglar el DAP era la solución para evitar toda una cascada de complicaciones peligrosísimas. Y es que los riesgos que se le atribuían no eran menores. Se creía que el DAP causaba directamente todo esto: enfermedad pulmonar crónica, derrames cerebrales, lesiones intestinales muy graves, daño en los riñones y hasta hemorragia pulmonar. Con una lista así, se entiende por qué intervenir de forma agresiva parecía no solo lógico, sino urgente. Y bien, ¿cómo se arreglaba esto? El primer paso era dar medicamentos como ibuprofeno o indometacina para intentar que el ductus se cerrara solito. Si eso no funcionaba, se pasaba a procedimientos más invasivos, una cirugía para ligarlo o un cateterismo para taparlo. Pero entonces la ciencia empezó a contar otra historia. Empezaron a publicarse los resultados de grandes estudios clínicos que, uno tras otro, desafiaron décadas de esta práctica. Básicamente, pusieron en jaque todo el paradigma. Y la pregunta que estos estudios pusieron sobre la mesa era simple, pero a la vez revolucionaria. A ver, ¿estas intervenciones de verdad previenen los problemas que se supone que deben evitar? La respuesta fue una sorpresa para todos. Miremos los números de algunos de los estudios más importantes que compararon el tratamiento activo con solo esperar y ver qué pasaba. Para las hemorragias cerebrales graves, por ejemplo, fíjense en los porcentajes. Son prácticamente los mismos en ambos grupos. La conclusión es inevitable. El tratamiento no redujo las hemorragias de forma significativa. Y lo mismo pasó con la enterocolitis necrotizante, una complicación intestinal terrible. Miren los datos, las tasas son casi idénticas. El patrón se empieza a repetir una y otra vez. Intervenir para cerrar el ductus no parece estar protegiendo a estos bebés de estas complicaciones. Pero aquí, con la enfermedad pulmonar crónica, es donde los datos se ponen realmente preocupantes. Varios estudios no solo no encontraron ningún beneficio, sino que uno de ellos mostró una diferencia que salta a la vista. Un 50.9% de enfermedad pulmonar en el grupo tratado, contra solo un 33.3% en el grupo que no recibió tratamiento. La conclusión es alarmante.
No solo no hay beneficio, sino que podría haber una tendencia a causar daño. Y esto abre otra pregunta. ¿Será que los medicamentos que usamos para cerrar el ductus están afectando otros órganos? Esta infografía lo resume todo de manera brillante. A la izquierda, el viejo paradigma, la idea de que un DAP abierto causa daño y que los medicamentos y la cirugía son la solución. Pero a la derecha, la nueva realidad, la que se basa en la evidencia. Los estudios más importantes no muestran beneficios claros e incluso apuntan a un posible daño. Esto nos obliga a cambiar el enfoque, a dejar de tratar el DAP a toda costa y movernos hacia un manejo mucho más conservador. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a un cambio de paradigma total. Un nuevo enfoque que está echando raíces en las unidades de cuidados intensivos neonatales de todo el mundo, y que se puede resumir en una frase muy simple: menos es más. Entonces, ¿cuál fue el descubrimiento que terminó de impulsar este cambio? Fue este número: 90%. Resulta que los estudios muestran que hasta el 90% de los ductus en los bebés más prematuros se cierran solitos sin ninguna intervención. Parece que la naturaleza, la mayoría de las veces, ya tiene su propio plan. Así que vamos a contrastar la vieja y la nueva forma de pensar. Antes, el objetivo era tratar el DAP. Ahora es apoyar al paciente. El foco ya no está en obsesionarse con cerrar el ductus, sino en la salud general del bebé. La intervención agresiva le está cediendo el paso al manejo expectante. Y en la práctica, ¿qué significa este manejo expectante? Bueno, significa centrarse en los cuidados de soporte. En lugar de atacar el ductus, ahora los médicos se enfocan en optimizar la ventilación, en manejar los síntomas y, lo más importante, en darle tiempo al cuerpo del bebé para que se recupere y permita que el ductus se cierre por sí solo. Y todo esto nos deja con la pregunta final, la que lo resume todo. ¿Es el ductus arterioso persistente una enfermedad que tenemos que tratar activamente? ¿O es más bien un síntoma, una señal de que estamos frente a un paciente extremadamente frágil que, por encima de todo, necesita nuestro apoyo para superar los desafíos de haber nacido antes de tiempo? Una pregunta que sin duda está redefiniendo el cuidado de los más pequeños de todos.